RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar al ingeniero Carlos Durán Chajut, él es integrante de la Unión de Gremios del Perú y presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios Perú Cámara. Qué gusto saludarlo, ingeniero Durán. Como siempre, es grato conversar con usted. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Ustedes acaban de enviar justamente una carta abierta como Unión de Gremios del Perú al presidente de la República, ¿no? Y allí lo que están expresando es que el gobierno necesita un gabinete que genere las bases de la gobernabilidad, que tanto se busca en medio de esta situación de crisis que vivimos, ¿no? Y que además este gabinete debería o debe estar conformado por personas coherentes y compatibles con el discurso del presidente del último 28 de julio, ¿no? Pero también allí detallan que el incumplimiento de este consenso está llevando a incrementar la incertidumbre y desconfianza en todo el país. ¿Cómo están analizando, primero, la conformación del gabinete, segundo, el nombramiento de funcionarios en distintas esferas del gobierno y también esta situación de incertidumbre que ya está golpeando a la economía? Bueno, es cierto lo que usted dice al leer nuestra carta abierta dirigida al presidente de la República, don Pedro Castillo, en el sentido de que reconocemos y recordamos que todavía estamos atendiendo temas muy urgentes como es la crisis sanitaria y la crisis económica que consecuentemente ha traído la pandemia, y que esos temas urgentes requieren atención inmediata, continuidad en algunas políticas de atención a la pandemia y continuidad en algunas políticas de recuperación de ciertos sectores de nuestra actividad económica que todavía están muy golpeados. Entonces, no podemos dejar de mencionar que en este contexto lo que se ha generado es un nivel de desconfianza e incertidumbre mayor, producto del nombramiento, de los actos políticos que se han dado en relación al nombramiento del gabinete. Y esta es una demostración más de que lo político no va separado de la actividad económica y tampoco no va separado de la actividad social de nuestro país, ¿no? de las reacciones de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, reconocemos las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República para nombrar a su gabinete, comenzando con su primer ministro y conjuntamente con el primer ministro nombrar al gabinete en su conjunto. Lo que no significa necesariamente que tenga que haber técnicos, expertos encargados del gabinete, porque pueden ser cargos políticos también. Pero lo que sí requerimos es que haya una línea base mínima, por lo menos, una línea base mínima de meritocracia, ¿no? De experiencia en el profesional, y además acompañado de una probidad ética y moral a prueba de bala. Ese es el mensaje que se dio el 28 de julio el presidente, un consenso, un llamado al consenso, una gestión de amplia base, ¿no es cierto? Y además contra la corrupción y contra cualquier signo o señal que signifique no tener ética y no tener probidad. Entonces, ese es un poco ya al fondo la preocupación que hay en este gabinete. Confiamos en que el profesor Castillo, digamos, fiel a su vocación didáctica, pues dé un ejemplo de lo que significa corregir rumbos, de lo que significa tomar decisiones con el liderazgo que le corresponde al primer mandatario para reencaminar las cosas dentro de los lineamientos de su discurso del 28 de julio y dentro de los lineamientos que se han dado las veces que ha habido posibilidad de conversar con él o con parte de su equipo técnico. Entonces creemos y confiamos todavía en que eso funcione. Lo que sí ya nos preocupa más todavía es que hay algunos nombramientos que van acompañados al gabinete que han empezado a generar ya altísimos niveles de preocupación, porque sí hay gente demostradamente no calificada, ni ética ni moralmente, para participar en la gestión pública, ¿no? Se han tomado algunos correctivos, pero por favor, que haya una comisión, un comité de filtraje, ¿no? Un pequeño equipo que pueda validar lo que el presidente ha dicho en su discurso, ¿no? De que va a buscar que las mejores personas y los mejores hombres de amplia convocatoria participen
y que no se dé la imagen de que simplemente estamos frente a una repartija de puestos en el gobierno de un solo partido que porque dice que ganó tiene el derecho digamos, a empoderarse o apropiarse, digamos, de los cargos en la gestión pública, sin dejar y dejando de lado lo que la función pública es: eficiencia en la gestión, probidad en la gestión en beneficio de la población peruana. Qué importante lo que usted señala, ¿no? Que va paralelo justamente a un comunicado que ha emitido hace un momento la Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocido como Servir, ¿no? Ellos señalan que existen reglas claras, ¿no?, para que un candidato ocupe un puesto o cargo en el Estado, que reduce justamente las probabilidades de un mal desempeño en la función pública, ¿no? Y que además, ¿no?, lo que refieren es que hay todas las condiciones, todos los reglamentos y todos los procedimientos para ser un funcionario público, cosa que, en honor a la verdad, en estos momentos no se está rigiendo por esas normas que sí existen, ¿no?, y son hechas para cumplir, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre este comunicado? Mire, el Servir fue una de las buenas reformas que se hicieron para el buen funcionamiento del Estado, ¿no? Nosotros siempre hemos reclamado un Estado menos burocrático, más tecnocracia, más meritocracia, y creo que Servir fue un mecanismo importante para contribuir en esa reforma, que es uno de los aspectos de la reforma del Estado. Y hay que escucharlos, porque esas son las reglas de juego, ¿no? Y por otro lado, el mensaje sería, oiga, no es el momento de decepcionar a la población, que se ha creado una expectativa de cambio con este nuevo gobierno. Pero ¿qué cambio estamos mostrando si seguimos repartiendo los puestos del gobierno solamente entre personas allegadas al partido que, entre comillas, ha ganado las elecciones? Eso no es una repartija al mejor estilo de los que hemos visto en otras oportunidades. Yo creo que eso no es el mensaje que dio el presidente Castillo. Esos no fueron sus ofrecimientos ni siquiera de campaña. Su ofrecimiento de campaña era traer las mejores personas, invitar inclusive a los actores de la sociedad civil, a los gremios, a los colegios profesionales, para que presenten sus mejores cuadros para ayudarlo a gestionar el gobierno. Una gestión que es muy compleja y además esta complejidad exacerbada producto de la pandemia y la crisis económica en la que estamos. Es un nivel de complejidad mucho mayor. Entonces requiere realmente diálogo, consenso, que es lo que decimos en la carta abierta que le hemos enviado. Invocamos a que este consenso y los lineamientos dados en el discurso del 28 de julio retomen nuevamente el cauce de lo que esperábamos iba a ser un primer año de gobierno en el que se puedan empezar a sentar las bases de lo que puede ser más adelante una sociedad mucho más empática, más solidaria, abocada a construir un sentido de nación y a cortar las brechas y eliminar las desigualdades que existen. Pero incorporándole a la situación de crisis sanitaria y crisis económica, una crisis política y de confianza, que lo que está generando hoy día es una afectación al bolsillo de la mayoría de los peruanos, sobre todo de la gente con menores recursos, porque las variables económicas no respetan, y acá estamos ante una pérdida de confianza que se ve tangiblemente en una devaluación de nuestra moneda, el sol. Un sol tan fuerte que hemos tenido está devaluándose de una manera realmente no pensada antes, que está generando incremento en la canasta básica de productos, está generando desincentivo a la inversión, va, en vez de recuperar empleo, a hacer que retrocedamos en el empleo, porque sin inversión no hay empleo. Ahora, ingeniero Durán, ¿no?, revisando esta carta abierta, el tema central que se plantea ya después de esta radiografía que estamos viviendo en los últimos días es que ustedes están solicitando una reunión con el presidente de la República, ¿no? Y eso es lo que se ha acostumbrado, ¿no?, en los distintos gobiernos, ¿no? Se instala el presidente, tiene unos días y siempre convoca a los principales gremios en el país. ¿Ustedes han sido consultados en las últimas horas, en los últimos días, sea por los ministros de cada sector o, en todo caso, si hay un ofrecimiento del propio presidente para hacer eso? Mire, nosotros estamos solicitando esa reunión por un hecho concreto, ¿no? En la Pampa de la Quinoa, el presidente Castillo dio un discurso y parte de ese discurso convocó a una reunión a los gobernadores regionales
para articular los esfuerzos necesarios para ponerse a trabajar en una agenda que permita cubrir, digamos, las brechas y además revertir en bienestar rápidamente a la población. Acto seguido dijo que iba a convocar también a todos los alcaldes, ¿no?, para que logren también tener una agenda de trabajo y de desarrollo a ese nivel de detalle de los gobiernos locales. Y entonces toca como siguiente punto convocar a las fuerzas vivas, a las fuerzas productivas. O sea, creo que es importante las reuniones con los gobernadores regionales y con los alcaldes, es importante y fundamental que se alineen agendas y se articule al gobierno central con los gobiernos subnacionales. Pero creo que también es importante, y ahí va nuestra llamada a reunión, que convoque al sector empresarial y sobre todo al sector empresarial que representamos nosotros. Nosotros representamos mayoritariamente un sector provincial, un sector regional, de pequeñas y microempresas. El 97-98% de las empresas vinculadas a Perú Cámara son pequeñas, micro y medianas empresas, ¿no? Y lo mismo sucede con los otros gremios que forman parte de la Unión de Gremios. Confiamos en que este llamado a reunión puede ser recibido y tengamos la oportunidad de formalmente en una mesa de trabajo poner también nuestra cuota de contribución con ideas y con propuestas que permitan que salgamos rápidamente de esta situación de crisis sanitaria y de crisis económica. Nosotros siempre vamos a hacer lo que nos corresponde, invertir, creer y trabajar por el país, generando empleo, generando riqueza, contribuyendo con impuestos, pero también creo que es importante que velemos que esos impuestos lleguen a generar bienestar a la población, porque es inaudito que se generen ingentes y grandes recursos a través del pago de tributos y de otras tasas impositivas que finalmente no se ejecuten en proyectos que reviertan el bienestar de la población. Y con justa razón la población después reclama y con justa razón después la población se manifiesta contraria a un sistema o a un modelo que cree que no le está dando beneficio. Cuando en realidad el modelo quizás está funcionando, no perfectamente, pero está funcionando. Lo que no está funcionando es la gestión que ese modelo está generando como recursos. Entonces, creemos importante conversar. El diálogo es lo fundamental. Además, eso es lo que planteó el presidente Castillo. Yo quiero ser dialogante, dijo. Y en las reuniones que hemos tenido circunstancialmente con él y con su presidente del Consejo de Ministros, han manifestado básicamente lo mismo. Entonces queremos que esto se concrete a través de hechos. Y si usted me pregunta si algún ministro de las áreas productivas se ha comunicado con nosotros para tener alguna reunión, todavía no se ha dado estas circunstancias. No se lo preguntaba, ¿no? Porque usted también ha hecho un enfoque de hay unidades productivas como las que están vinculadas a la micro y pequeña empresa, ¿no?, que requieren atención inmediata, ¿no? Hoy sale un informe de Macroconsul, ¿no?, donde da cuenta que, así como van las proyecciones económicas, a fin de año vamos a tener 1,5 millones de jóvenes desempleados, ¿no? Entonces, si es que no se toman decisiones con los gremios, si no se toman decisiones con los agentes económicos, en realidad estamos ya no solamente asistiendo a una situación de incertidumbre en el país, más que la incertidumbre, ya la desconfianza, ¿no? Entonces, ¿qué acciones, de su punto de vista, inmediatas debería tomar el gobierno para generar ese factor de confianza que tanto se requiere? Mire, las primeras acciones para generar confianza es declarar de manera directa y taxativa. Creo que es importante, ya sería el momento que haya un discurso o una declaración del presidente de la República a la nación, ¿no?, sentando las bases necesarias para configurar la confianza. Y esto significa ratificar los postulados y los lineamientos que se dieron en el discurso del 28 de julio. Nosotros tenemos una economía que básicamente crece y se desarrolla en base a la demanda interna. Y la demanda interna es consumo e inversión. Entonces, al no generar confianza, estamos afectando a las inversiones y estamos afectando al ánimo de consumo de la población, porque se genera incertidumbre. Entonces, lo primero es recuperar la confianza. Y creo que es importante que la palabra del presidente de la República se escuche para recuperar esa confianza, ¿no? Y esa confianza tiene que estar orientada a reafirmar su voluntad de diálogo, de consenso, de llevar una gestión de amplia base, ¿no?, de desarrollar de manera prioritaria las actividades para recuperar la salud de la población y reactivar la economía del país.
Y otra señal importante es dar un mensaje claro, ¿no?, en su vocación de maestro, de corregir aquellos errores que se están cometiendo, porque tampoco uno no espera pues que sea una gestión perfecta. Pueden haber errores que se cometan, pero lo trascendente y lo que hace, digamos, a la persona y lo que hace al líder es reconocer el error y tomar las decisiones que corrigen ese error. Creo que también eso puede generar una recuperación rápida de la confianza. Y el otro aspecto importante es no paralizar los motores de la economía que felizmente hoy día nos están dando ingentes recursos y divisas. Este año, estimado amigo, probablemente batamos récord en exportaciones. De manera circunstancial, pero va a ser así. El año 2021 puede ser un récord de exportaciones del Perú de cerca de 60.000 millones de dólares en exportaciones, porque el frente externo está muy positivo hacia nosotros, por los precios de las materias primas, por la demanda de los productos que el Perú genera y produce, ¿no? Y porque nuestros motores de la minería, la agroindustria, la pesca, están trabajando muy bien. No los distraigamos, sino al contrario, démosle más incentivos para que sigan trabajando y generen por lo menos 15.000 millones de divisas al final del año, y divisas que las necesitamos justamente para compensar los sectores que requieren mayor apoyo fiscal y monetario. Ingeniero Carlos Durán Chajut, presidente de la Cámara de Comercio, Producción, Turismo y Servicio Perucámaras, ¿no?, que forma parte de la Unión de Gremios del Perú. Yo le agradezco, como siempre, la gentileza de dialogar con RCR. Conversaremos más adelante para ver cómo va la marcha económica en nuestro país. Muy gentil, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias y por favor sigamos responsablemente cuidándonos de la pandemia. Depende de nosotros que combatamos también este virus invisible. Sigamos las pautas de los protocolos y no dejen de vacunarse, por favor. No hay vacuna mala. Lo único malo es no tener una vacuna. Por favor, a seguir vacunándose porque es la protección para evitar situaciones críticas y de muerte. Muchas gracias y hasta alguna próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Carlos Durán Chajut. RCR, la red que comunica y une al Perú.